Hola paleomaníacos, bienvenidos a este primer episodio acerca de megafauna del Cuaternario. Y antes de nada vamos a ponernos pues un poquito en contexto histórico, y para ello viajemos a principios o mediados de la Europa del siglo XVIII. Y es que muchas potencias europeas en estos momentos estaban enviando expediciones científicas o exploratorias pues a lo largo y ancho del globo, con diversos fines, ya sea para encontrar pues nuevas rutas comerciales, o bien pues para ampliar sus conquistas y sus dominios, o simplemente por el bien del conocimiento y para conseguir pues nuevos descubrimientos geográficos. Y bueno, pues Rusia, la Rusia zarista, no sería una excepción a la hora de citar a estas potencias europeas que estaban pues enviando expediciones. Y la más famosa, la expedición más famosa de la Rusia zarista, es la que se suele llamar, Gran Expedición del Norte, o también conocida como la Segunda Expedición a Kamchatka, que tuvo lugar entre 1733 y 1743. Y bueno, esta expedición fue comandada por alguien del que al menos su apellido os debería sonar bastante. Estoy hablando del danés Vitus Bering. Sí, Vitus Bering. Efectivamente, Bering, el estrecho de Bering, que separa hoy en día pues Alaska de la costa oriental de Siberia, lleva su nombre, su apellido, lleva el apellido de este marino danés que trabajaba al servicio de la Rusia zarista. Y realmente es que esta gran expedición del norte fue muy famosa y fue muy importante y muy reveladora para los conocimientos que se tenían de esta zona de Siberia y Alaska, sobre todo del Pacífico Norte, en aquellos momentos. Y estamos hablando de hechos como el descubrimiento de Alaska, el descubrimiento de diversas islas de la zona, como las Islas Aleutianas o las Islas del Comandante, de las que hablaremos mucho en este vídeo. Pues estos descubrimientos tuvieron lugar gracias a esta gran expedición del norte. Y en 1741, algunos de los barcos de estos convoys de Vitus Bering, de esta gran expedición del norte, pues llegaron a la isla de Bering, una de las islas del archipiélago de las Islas del Comandante. Y bueno, pues aquí se encontraba a bordo Georg Wilhelm Steller, un médico alemán al servicio también de la Rusia zarista. Y este hombre fue el que descubrió y nombró a la especie Hydrodamalis gigas, que quizá, dicho así, con su nomenclatura científica y binomial, no suene demasiado, pero Hydrodamalis gigas es la más conocida como la vaca marina de Steller. Pues bueno, esta especie fue descubierta en 1741 y en 1768, 27 años después, ya la habíamos exterminado. Esto a nivel de reflexión. Y bueno, no fue la única especie que exterminamos de estas nuevas islas que se descubrieron gracias a esta gran expedición del norte, porque tenemos reportadas realmente otras extinciones de especies de megafauna bastante importante y bastante curiosas también, como por ejemplo la extinción del cormorán de Palas, de la especie Phalacrocorax perspicillatus, que en torno al 1850 más o menos desapareció. Y pues este cormorán, según atestiguan algunos naturalistas de la época, era prácticamente incapaz de volar, porque realmente tenía un tamaño muy grande, mucho más grande que el de muchos cormoranes actuales. De hecho, probablemente sea el cormorán más grande del que tenemos registros. Y bueno, pero no hemos venido a hablar de las extinciones de diversa megafauna en estas Islas del Comandante o Islas Aleutianas, sino a hablar de la vaca marina de Steller. Por lo tanto, vamos a tratar de entender qué son las vacas marinas. Pues las vacas marinas pertenecen a un orden de mamíferos denominado sirenios, a los sirenios, y estos sirenios están estrechamente relacionados con otros animales que nos son muy familiares y que hemos tratado muchas veces en Paleomanía, con los elefantes, los proboscídeos. Y es que tanto los sirenios como los proboscidios pertenecen a una diversificación, a un grupo de mamíferos denominado Afrotheria. Y bueno, los sirenios hoy en día están restringidos a apenas 4 o 5 especies, pero en el pasado fueron mucho más diversos. Sin embargo, como os acabo de decir, hoy en día están restringidos a dugongos, la familia Dugongidae, y manatíes, la familia Triquequidae.
Y bueno, vamos a centrarnos un poquito más en los dugongos. Hoy en día están reducidos a una simple especie, a la especie dugong dugong, pues que habita el Pacífico Occidental y zonas del Índico. Y realmente, aunque tiene una expansión bastante amplia, pues es bastante vulnerable y está bastante amenazado en todos los sitios en los que esta especie vive. O sea, que no nos engañemos por el hecho de que esté muy extendida, ¿vale? Y bueno, pues los dugongos, bueno, sobre todo la mayoría de los sirenios modernos y de los sirenios más evolucionados, por así decirlo, pues son bastante dependientes en un tipo de ecosistema acuático, en un ecosistema denominado praderas marinas. Efectivamente, praderas marinas. Y estéticamente realmente parecen praderas pero sumergidas. Praderas marinas, bueno, no tiene mucho más que decir. Sin embargo, los principales seres autótrofos fotosintetizadores de estos ecosistemas no son algas, sino también plantas, son angiospermas, igual que son las hierbas, los árboles o los girasoles. Y estas se han adaptado, aunque pueda parecer mentira, y esto le pueda chocar a mucha gente, pues a la vida debajo del mar. Y esto no debería de resultarnos tan extraño, pues os voy a poner un ejemplo para aquellos que viváis en zonas cercanas al Mediterráneo. La especie Posidonia oceanica, que seguramente a muchos ya les suene bastante, porque forma grandes arribazones, es decir, grandes cúmulos de las hojas de esta planta en las playas, pues de, por ejemplo, el Levante español, sin ir más lejos. Y pues esto, probablemente muchos ya lo sepáis, sobre todo aquellos que viváis por estas zonas, pero mucha otra gente no lo conoce, cree que estos son algas, pero realmente son hojas de plantas angiospermas normales, son plantas angiospermas, igual que los árboles o los girasoles, como ya os he dicho. Y bueno, pues muchos sirenios son dependientes de estas praderas marinas, porque los sirenios son animales herbívoros, se alimentan de estas plantas que se han adaptado a la vida en el agua salada. Y ahora centrémonos ya en la subfamilia de estos animales que vamos a tratar en este vídeo, en la subfamilia Hydrodamaline. Y en Hydrodamaline pues encontramos a Hydrodamalis gigas y otras varias especies del género Hydrodamalis. Y bueno, Hydrodamaline está dentro de Dugongidae, es decir, están estrechamente emparentados con los dugongos actuales. Y bueno, pues Hydrodamaline, al final, son una diversificación de estos sirenios por el Pacífico Norte a lo largo de, finales del Cenozoico y principios del Cuaternario. Y bueno, pues no solamente tenemos a Hydrodamalis gigas, a la vaca marina de Steller, sino que también tenemos a otro par de especies, algo dudosas según algunos científicos, pero bueno, que ahí están. Y que tuvieron un tamaño pues realmente bastante importante y muy parecido al de Hydrodamalis gigas. Y estas especies son Hydrodamalis cueste, la vaca marina de Cuesta, que vivió a finales del Plioceno, es decir, que desaparecería hace unos 2,6 o 2,5 millones de años, e Hydrodamalis spisa, la vaca marina de Takaikawa, que vivió más o menos en el mismo momento y en los mismos lugares. Muchos científicos, como os he dicho, aseguran que la vaca marina de Cuesta y la vaca marina de Takaikawa, ambas especies, son sinónimos. Sin embargo, pues esto es todavía un poco algo dudoso en el mundo científico, por lo tanto no vamos a indagar demasiado en el tema. Y bueno, Hydrodamalis gigas, ya centrándonos en la vaca marina de Steller, no era dependiente de praderas marinas, sino de bosques de kelp, un ecosistema bastante distinto. ¿Y por qué digo bastante distinto? Y bastante distinto, pues principalmente porque el principal ser fotosintetizador autótrofo de estos lugares aquí es el kelp, que a diferencia de los seres fotosintetizadores de las praderas marinas, que generalmente son plantas angiospermas, pues el kelp son algas marrones, ya no son plantas angiospermas. Y bueno, pues eran un poco el sustento de estas poblaciones de Hydrodamalis gigas. Y bueno, una vez que sabemos ya de qué se alimentaban estos animales, pues centrémonos en su fisionomía, que realmente es lo más sorprendente de estos grandes sirenios. Pues es que la vaca marina de Steller podría alcanzar tamaños,
atestiguado esto no ya por observaciones, sino por hallazgos de restos óseos, pues podría alcanzar tamaños de hasta 8 o 9 metros de longitud y pesos de hasta 8 o 10 toneladas. Y esto realmente es una barbaridad, porque los manatís y dugongos actuales, aunque estamos hablando de megafaunas, son animales grandes, pero no sobrepasan en ningún caso los 3 o 4 metros. Estamos hablando de más del doble del tamaño, más del doble de la longitud. Y esto realmente era una adaptación en parte a estos ecosistemas, a las temperaturas gélidas de estos ecosistemas del norte del Océano Pacífico. Pues aparte de una gran capa de grasa, el tamaño también les ayudaba a lidiar con el frío. ¿Por qué? Pues porque estos animales endotermos, es decir, que tenían una temperatura interna constante, eso es endotermos, que son capaces de regular su temperatura interna y requieren de una temperatura interna constante aparte, es decir, homeotermos, pues estos animales, al tener un gran tamaño, se acercarían a una condición que se conoce como gigantotermia. ¿Y en qué se basa? Pues es muy simple, se basa en el hecho de que los animales, si proporcionalmente son más grandes, pierden menos calor con el entorno. Y esto es muy fácil de demostrar matemáticamente. Si queréis, lo vamos a ver ahora muy rápidamente con un cubo. Pues a ver, obviamente un cubo no es un sirenio, no es ningún animal, pero para entender el concepto nos sirve. Imaginémonos un cubo de arista 1 metro, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Pues calcular el volumen de este cubo es trivial, es 1 por 1 por 1, 1 metro cúbico. Vale, y calcular la superficie de este cubo, es decir, el área de todas sus caras, pues también es muy sencillo, porque es 1 por 1, el área de 1 metro cuadrado, por 6, porque tiene 6 caras, pues 6 metros cuadrados. Fijaos que tiene 1 metro cúbico y 6 metros cuadrados de superficie. Y claro, fijaos, porque entonces si hacemos un cubo de 2 metros de arista, es decir, tendría un volumen trivialmente de nuevo de 2 por 2 por 2, 8 metros cúbicos, sin embargo la superficie de sus caras ya no sería igual, ya sería de 2 por 2, 4 por 6, 24 metros cuadrados, es decir, la proporción de 1,6 de 1 metro cúbico para 6 metros cuadrados que veíamos en el cubo de 1 metro de arista, ahora pasa a ser un 8,24, es decir, un tercio. Por lo tanto, esta proporción no se mantiene, y esto es muy importante. Al aumentar el volumen, al multiplicarse por 8 el volumen, la superficie no se ha multiplicado por 8, sino por menos, es decir, que la superficie externa es proporcionalmente más pequeña que en animales más pequeños, si estamos tratando con animales de gran tamaño. Y esto, que pues os he demostrado fácilmente, tiene mucho que ver y es muy importante a la hora de tratar la fisionomía de los animales. ¿Por qué? Pues porque el volumen está relacionado directamente con la masa por la densidad, y la superficie externa es por donde el animal pierde calor con el exterior. Es decir, resumiendo, que un animal grande, más grande que otro, generalmente, dependiendo de la superficie, como sea, y de la forma del animal, pero generalmente va a perder menos calor con el entorno que un animal más pequeño. Por lo tanto, adquirir tamaños grandes es una buena adaptación para lidiar con el frío en ecosistemas gélidos como las aguas frías del norte del Océano Pacífico. Y otra de las cosas más curiosas de Hydrodamalis gigas, de esta vaca marina de Steller, así como la de muchos amniotas acuáticos, es el hecho de que adquirieron una flotabilidad neutra, o al menos un peso, una densidad realmente más grande a la que tenemos el resto o la mayoría, del resto de amniotas terrestres. ¿Y por qué se debe esto? Pues porque para poder bucear y moverse con soltura dentro de un ecosistema acuático, lo más lógico y lo más adecuado es adoptar una densidad muy similar a la del fluido que te rodea, es decir, quedarse a 2 aguas. Sin embargo, la mayoría de los amniotas terrestres tenemos una densidad menor a la del agua marina, es decir, flotamos. Tan simple como eso, y por ello el empuje que se produce debido al principio de Arquímedes, pues es superior al peso que tenemos y flotamos. Ni más ni menos. Y para poder evitar esto, lo que hay que hacer es obtener una mayor densidad.
¿Y esto cómo se puede conseguir? Bueno, pues de muchas maneras, y uno de los mecanismos más directos de conseguir esta mayor densidad es mediante la paquiosteosclerosis, tal y como lo hizo la vaca marina de Steller. ¿Y en qué se basa esto? Pues se basa en el hecho de que principalmente, y de modo muy simplificado, tenemos dos tejidos en la mayoría de nuestros huesos: el tejido óseo compacto o cortical, que es pues un tejido, por ejemplo, el que rodea el exterior de los huesos largos, y que es pues mucho más denso que el otro tipo de hueso, que es el tejido óseo esponjoso o trabecular, que es, por ejemplo, pues el que tenemos en el interior de los huesos largos, que es mucho menos denso y también menos resistente. Pues la paquiosteosclerosis tiene que ver en parte con la proporción de estos distintos tejidos óseos. ¿Por qué? Porque la paquiosteosclerosis tiene dos espectros. Por un lado, la osteosclerosis. ¿Qué es lo que implica la osteosclerosis? Pues que se reduce la cantidad de tejido esponjoso y esta parte es sustituida por tejido óseo compacto, es decir, tejido óseo más denso. Esto lo que hace es, sin aumentar el volumen del hueso, vamos a conseguir un mayor peso, es decir, vamos a aumentar la densidad de los huesos y consecuentemente la del organismo. Y luego tenemos la paquiostosis, que es simplemente aumentar el volumen, aumentar la sección de estos huesos sin tener que necesariamente cambiar la proporción de los tejidos óseos. Bueno, pues si combinamos la paquiostosis con la osteosclerosis, ambos a la vez, conseguimos aún una mayor densidad que únicamente haciendo la osteosclerosis o la paquiostosis, y esto se denomina paquiosteosclerosis, la combinación de osteosclerosis y paquiostosis. Y gracias a esto, la vaca marina de Steller y otros muchos amniotas acuáticos han conseguido adquirir una flotabilidad neutra, o al menos conseguir flotar menos en el agua marina y poder moverse con mayor libertad dentro del ecosistema acuático. Pero bueno, centrémonos ahora ya en lo que probablemente sea la parte más interesante y más polémica de este vídeo: la extinción de la vaca marina de Steller. Bueno, esta extinción no hace falta ser un genio para darse cuenta de que se debió a la caza masiva, ya fuese de mercaderes de pieles o de cualquier otro grupo mercante, que en pocos años, en tan solo 27 años, consiguieron exterminar a esta especie de vaca marina. Y muchos científicos se han mantenido escépticos o reacios a pensar esto, a pensar al hecho de que únicamente mediante la caza se pueda exterminar a una especie en tan solo 27 años. Y pues han sugerido otros posibles factores muy importantes, o incluso, según algunos científicos, más importantes que la caza masiva, que pudieron llevar también a Hydrodamalis gigas a la extinción. Y una de estas teorías, la más curiosa, es pues el hecho de que la caza no se centró únicamente en Hydrodamalis gigas, en vacas marinas, sino también, por ejemplo, en las poblaciones de nutrias marinas, las cuales disminuyeron pues notablemente. ¿Y qué implica esto? Implica pues que se dispararía la población de sus presas, de los erizos marinos. Concretamente en esta zona tenemos a un erizo equinoideo pues del género Strongyrocentrotus. Y al dispararse esta población de erizos marinos, se reduciría la superficie por la que estaban distribuidos los bosques de kelp, porque ambos no coexisten de un modo demasiado amistoso, por así decirlo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la caza en estos momentos podría haber sido al menos más que suficiente, tal y como se estaba llevando, para exterminar a la especie en tan solo 27 años. Y es que este es el peligro que tiene cazar especies con estrategia de selección K mayúscula, o especies K-estrategos. ¿Y qué es esto? Pues para entender esto, por si alguno de vosotros quiere investigar o adentrarse más en este mundillo, pues esto tiene mucho que ver con los conceptos de sucesión ecológica. Y el hecho de que cuando un ecosistema primero es colonizado en primera instancia, pues primero vienen especies que se suelen denominar R-estrategos. Es decir, que se pueden reproducir muy rápido y tienen pocos requerimientos, pero quizá no son muy eficientes a la hora de explotar los recursos ecológicos del ecosistema. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme se va dando forma a este ecosistema, pues llegan especies con un modo de vida bastante distinto. Suelen llegar especies que se suelen denominar de K-estrategos. Y estos K-estrategos pues no suelen tener tantas crías, suelen ser especies
quizá más grandes o al menos mejor adaptadas a estos ecosistemas, pero adaptadas a estos ecosistemas concretos, es decir, menos versátiles y, eso sí, mucho más eficientes a la hora de explotar estos recursos del ecosistema. Bueno, esto de la selección R contra la selección K, pues es una cosa que es realmente un espectro y pocas veces se puede aplicar de manera directa en ecología, pero sirve muy bien para este caso para darnos cuenta del peligro que tiene atacar a una población reducida de K estrategos. Bueno, y antes de nada, un ejemplo de R estrategos típico y un ejemplo de K estrategos típico, para que podáis pues tener algo a lo que agarraros si no estáis siguiendo estos conceptos. Pues el típico animal R estrategos serían, por ejemplo, las ratas o los ratones. Se reproducen muy rápido y apenas tienen requerimientos. Y por otro lado, pues el típico animal que se adecúa al espectro de K estrategos serían, por ejemplo, pues los elefantes o los propios sirenios, es decir, por ejemplo, la vaca marina de Steller. ¿Por qué? Pues porque tienen periodos de gestación muy largos, crías que tardan mucho en crecer y son animales grandes, que tienen muchos requisitos, pero por otro lado están muy bien adaptados a sus ecosistemas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a especies con una estrategia de selección K mayúscula, es decir, a especies K estrategos, como los elefantes o los sirenios, pues les cuesta mucho reponer las pérdidas de parte de sus poblaciones. ¿Por qué? Pues ya lo he dicho, porque tienen periodos de gestación, por ejemplo, muy largos. Y pues se ha visto en algunos estudios recientes que con tan solo unas 47 capturas de Hydrodamalis gigas por año, lo cual tampoco es exagerado, 47 capturas, no es un número demasiado alto, ya se está excediendo por más de 7 veces el límite sostenible de la población. Y bueno, y esto si nos vamos a números y estimando aproximadamente que en el momento en el que Georg Wilhelm Steller descubrió Hydrodamalis gigas en las islas del Comandante, probablemente ya la población estuviese bastante reducida y estuviésemos hablando de unos 3.000 o 2.000 y pico animales, pues en 27 años perfectamente podríamos haberlos exterminados por la caza. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente es una pena todo esto, aparte ya de porque hemos extinguido a una especie increíble, pues por el hecho de que Hydrodamalis gigas tuvo extensiones mucho más meridionales a lo largo del Cuaternario, generalmente relacionados con los ciclos glaciales e interglaciales. Es decir, durante los máximos glaciales, durante las épocas más frías, cuando la temperatura del agua era más fría, pues quizá Hydrodamalis hubiese migrado hacia otras zonas del Pacífico Norte más meridionales, más hacia el sur. Y tenemos restos óseos, pues por ejemplo en las costas del norte de Japón de vacas marinas de Steller. Y por otro lado, durante los interglaciales, como ocurrió en 1741, pues estas poblaciones migraban hacia el norte y quedaban recluidas en las zonas frías porque estaban ya muy bien adaptadas para este tipo de ecosistemas. Y lo que pasa es que creíamos hasta hace poco que la única población de vacas marinas de Steller en épocas históricas estaba reducida a las islas del Comandante. Sin embargo, algunos estudios recientes han demostrado que esto quizá no sea tan cierto, pues tenemos bastantes evidencias de poblaciones de Hydrodamalis gigas en la isla de San Lorenzo, que es una isla de un tamaño bastante grandecito que está justo en el medio del estrecho de Bering, entre Alaska y Siberia Oriental. Y esta población de Hydrodamalis gigas ha sido intuida por restos óseos que se han encontrado en la actualidad y que se han datado en laboratorio, y efectivamente, pues el ADN ha confirmado que pertenecen a Hydrodamalis gigas y a poblaciones que vivieron aproximadamente entre el 800 y el 920 después de Cristo. Y curiosamente, esta desaparición coincide con el principio de un periodo que se conoce como el periodo cálido medieval o óptimo cálido medieval, y pues se supone que en estos momentos la temperatura media de la Tierra, o al menos de ciertas zonas, sobre todo en Europa, que es donde más se ha registrado, entre comillas, porque estamos hablando de métodos medievales, pues se supone que las temperaturas eran ligeramente superiores a las usuales en aquellos momentos. Y pues la desaparición de esta población de Hydrodamalis gigas, de vacas marinas de Steller en la isla de San Lorenzo, pues
más o menos coincide con el principio de este periodo cálido medieval, y esto también coincide además sospechosamente con la expansión de muchas tribus inuits por la zona, en torno al 900 después de Cristo. Realmente, pues esto nos da muchas sospechas de que, si no todos, muchos de los factores determinantes a la hora de extinguir y exterminar a esta otra población de Hydrodamalis gigas, pues probablemente fuesen factores humanos. Es decir, probablemente estos movimientos de tribus inuits tuviesen bastante que ver, aparte de los cambios climáticos y medioambientales que pudiesen pues menguar o hacer más vulnerables a estas últimas poblaciones de Hydrodamalis gigas. Pero como ya he dicho, en el siglo XVIII, cuando se descubrieron, se encontraban ya recluidas en las Islas del Comandante, en los bosques de kelp de las aguas someras que rodeaban a las Islas del Comandante. Y bueno, antes de finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, para sintetizar los conceptos. Hemos empezado hablando de la Gran Expedición del Norte, o Segunda Expedición de Kamchatka, en donde Vitus Bering descubrió un montón de nuevos lugares, como por ejemplo Alaska, las Islas Aleutianas o las Islas del Comandante, y donde también se nombraron nuevas especies de fauna exótica, como la vaca marina de Steller, que la descubrió Georg Wilhelm Steller, un médico alemán al servicio de la Rusia zarista. Y estos Hydrodamalis gigas, la vaca marina de Steller, es un sirenio, y los sirenios son animales afroterios, es decir, un grupo de mamíferos relacionados cercanamente con los elefantes, pero hoy en día están reducidos a los dugongos y manatíes, a un par de especies de manatíes y una única especie de dugongo. Sin embargo, además, por si no fuesen ya lo suficientemente vulnerables estos animales, son muy dependientes de las praderas marinas, que no están compuestas por algas, sino generalmente por plantas angiospermas, al igual que los árboles o las flores, pero que se han adaptado a un modo de vida en el agua salada. Y como ejemplo de esto pusimos las poblaciones de Posidonia oceánica, que crean grandes praderas en el Mediterráneo. Luego, Hydrodamalis gigas, la vaca marina de Steller, no estaba adaptada a estas praderas marinas, sino a los bosques de kelp, que estos ya sí estaban compuestos por algas marrones, porque el kelp son algas marrones y no plantas. Posteriormente, tratamos un poco por encima la fisionomía de este increíble animal, de la vaca marina de Steller, y vimos como los ejemplares más grandes podrían llegar incluso cerca de los 9 metros y llegar hasta el umbral de las 10 toneladas, lo cual los hace comparables únicamente pues a los cetáceos actuales. Nos quedamos sin mamíferos con los que compararlos por el enorme tamaño que alcanzaron. Y pues este enorme tamaño les acercaría a una condición que se llama gigantotermia y que les ayudaría a lidiar con las aguas gélidas del norte de Siberia. Pero aparte también tratamos la flotabilidad que obtuvieron estos animales, la flotabilidad neutra o al menos menos positiva a la nuestra, gracias a la paquiosteosclerosis, es decir, la osteosclerosis, compactificación del hueso, y paquiostosis, expansión volumínica del hueso. De un modo un poco científico, pero como ya lo hemos explicado previamente, nos entendemos. Y por último tratamos pues la extinción de las vacas de Steller de un modo un poco más centrándonos en diversas teorías y tratando de incluso refutar el hecho de que muchos científicos han tratado de arguir que únicamente la caza no podría extinguir a una población de animales en tan solo 27 años. Sin embargo, si nos ponemos a hacer números, teniendo en cuenta que Hydrodamalis gigas era un K strategos, es más que posible que pudiésemos haberlo extinguido o que la caza fuese el factor más importante y el factor clave a la hora de su extinción. ¿Por qué? Pues porque con unas pocas capturas de 40 o 50 ejemplares por año, que no debería ser demasiado, pues estamos superando más de 7 veces el límite sostenible de la población que estos animales tenían, de la población de estos animales en las Islas del Comandante. Y por último, tratamos la extensión
posibles extensiones de Hydrodamalis gigas de la vaca marina de Steller en el pasado. Y vimos que a lo largo del Cuaternario, en los máximos glaciales, estuvo extendido de un modo pues bastante más grande. Estuvo extendido por zonas más hacia el sur, incluso de la costa norte de Japón. Y también tenemos evidencia de otras poblaciones de Hydrodamalis gigas de vaca marina de Steller en épocas históricas, también recluidas en los mares del norte, en los mares gélidos del norte. Sin embargo, volvemos a tener movimientos de humanos relacionados sospechosamente con la desaparición de estas poblaciones. Espero que os haya parecido interesante este apasionante tema y nos vemos en un par de semanas con un nuevo podcast acerca de la megafauna del Cuaternario. ¡Hasta pronto!